Bien, vamos a nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Y ahí me disculpa si no me entiende mucho, me dice y lo volvemos a repetir. Pero damos gracias a Dios que estamos aquí. Hemos estado predicando acerca de la carta de Juan. Y hoy quiero que toquemos el Evangelio de Juan en alguna parte. Es un pasaje, cuando estuvimos nosotros en Jalisco estábamos enseñando acerca, estuvimos un buen tiempo hablando acerca de Hechos y en alguna u otra ocasión predicamos acerca de eso y también del Evangelio de Juan. Ese Evangelio no es tan sencillo, de hecho tiene una carga muy fuerte en cuestión teológica y no es como que muy sencillo que tú y yo lo leamos y podamos captarlo de primera voz. Muchos de nosotros cuando compartimos en algunas casas con nuevas personas, tomábamos este evangelio y leíamos 3 capítulos y poco a poco íbamos enseñando. Sin embargo, tiene una carga muy fuerte en su teología. Fue el último escrito y tenía como propósito declarar muchas cosas acerca de la deidad de Cristo, como lo hemos hablado. Y también habían ciertas personas que tienen sus héroes. Yo creo que todos nosotros tenemos ciertos héroes de la fe en la Biblia, como, no sé, alguien puede ser Pablo. ¿Alguien tiene algún otro héroe de la fe? David, ¿quién más? Josué, ¿alguien más? Esdras, y las mujeres, las dejamos por ahí por un lado, no sé, alguien puede ser Ruth, alguien puede ser Esther, alguien puede ser María, Débora, y podemos tener ciertos personajes. El problema en todo esto es que tú y yo tendemos, y por nuestra naturaleza tendemos a idolatrar algo, siempre. Cuando ese algo no es tomado y ese lugar no es llenado por Cristo y su presencia, tú y yo estamos poniendo ídolos. Él siempre tiene que estar a lo primero de todo esto. Pero vamos a leer y veamos un poco del contexto. En el verso 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y viene el pasaje, que es lo que vamos a tocar. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y vamos a presentar este tiempo delante de Dios. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, agradeciendo la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, la oportunidad tan gloriosa, Señor, de poder levantar nuestra voz y nuestra vida delante de ti, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, y pedimos, Señor, que tú puedas traer una convicción clara, Señor, de lo que tú deseas para nuestras vidas. Ayúdanos a ser testigos y testimonios de lo que tú has hecho en nosotros y en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues algo que era curioso en el Evangelio de Juan y en la persona de Juan de Juan el Evangelista, es que él no le daba un lugar de primacía a Juan el Bautista, sino que en todo momento buscaba de alguna u otra manera tenerlo en el lugar correcto. Había mucha gente que hablaba de Juan el Bautista y lo ponía en un lugar muy elevado que no le corresponde. Y a nadie nos corresponde en estar en un lugar elevado, sino solo a Cristo y a nadie más. Pero Juan no daba tanta explicación acerca de Juan el Bautista, porque, digamos, tenía muchas razones por el cual las personas pudieran fijar sus ojos en él. Habían ciertos cristianos, especialmente los de origen judío, que le asignaban un lugar demasiado alto a este Juan. Había habido algo en él que era natural que produjera
una impresión en los judíos. Él pertenecía a la estirpe de los profetas. ¿Sí recuerdan? Siendo él el último, y la manera en que él hablaba se imponía, la manera en que él vivía se imponía. Era fácil que muchas personas pudieran verlo y dijeran: yo quiero ser un discípulo de este Juan. Sabemos en la historia que mucha gente se entusiasmó tanto que hasta hubo una secta, digamos, de Juan el Bautista. O sea, lo seguían de tal forma que se le acercaban y confiaban en él. Miren, vayan en su Biblia a Hechos 19. Y vamos a estar leyendo un par de pasajes. En Hechos 19, en los primeros 7 versos que vamos a leer, es donde se habla de aquello que quisiera compartirles. Y dice así, Hechos 19:1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y llama la atención que te da el dato, eran como unos 12 hombres. Esta gente había escuchado de Juan, había escuchado el mensaje de arrepentimiento, habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Sin embargo, ellos no sabían de Cristo, no sabían del Espíritu Santo. Y estamos hablando en un tiempo de Hechos. No pudiéramos, bueno, quizás haciendo un poquito de historia, pudiéramos llegar al año en que esto sucedió, pero ya habían transcurrido muchas cosas. Ya los apóstoles estaban proclamando, ya habían distintas personas siendo gentiles que habían sido alcanzados, y estas personas permanecían en esta enseñanza, y Pablo tuvo que mostrarles acerca del Cristo y acerca del Espíritu Santo. Una y otra vez, cortés pero firmemente, relega el evangelista a Juan el Bautista al lugar que le corresponde. Y el mismo Juan niega haber poseído o pretendido la categoría suprema. Juan el Bautista jamás hablaba de esto, jamás buscaba que se le reconociera, y la Biblia es muy clara cuando habla en la manera en cómo él se vestía. ¿Ustedes recuerdan? Traía camisa Gucci, zapatos Ferragamo. No buscaba la atención hacia él, no buscaba que la gente lo viera de ninguna manera. Vivía de una forma muy austera, la manera en que comía era muy austera, y el tiempo que él dedicaba era para proclamar la palabra de Dios de una manera tajante. No perdía el tiempo, no andaba con rodeos, iba al grano, ¿no? Como decimos nosotros. Fue tanto así que le cortó la cabeza a una de esas personas que estuvo afligido. Bueno, básicamente fue por la mujer que estaba ahí, dale y dale y dale, que quería la cabeza del Bautista. Pero este hombre no se tentaba, digamos, el corazón para señalar el pecado de alguien. ¿A qué voy? Es que por él no vino esta secta. Por él no es que se nació o que nació esta situación. Definitivamente él nunca buscó que hubiera gloria para sí mismo. Vamos a ir a un pasaje en el igual donde leímos en el verso 8, y dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Definitivamente no era la persona principal, él estaba siendo un reflejo. A todos nos enseñaron
que hay algunos seres, digamos, o entidades, por así decirlo, en el planeta, o en los planetas, o en la galaxia, o en el universo, que no tienen luz propia. Simplemente ellos están reflejando, ¿sí? Digamos, absorben, y muchos de ellos murieron hace distintos años luz, según nos muestra la ciencia, y nosotros seguimos viendo la luz, pero a lo mejor en ese momento, en el lugar donde están, ya no tienen luz. Y podemos leerlo y tú dices, wow, qué increíble, ¿no? Y la ciencia sigue encontrando tantas cosas. Yo solo me maravillo en saber que el Dios infinito lo formó todo. Y simple y sencillamente eso, no podemos intentar comprender todo lo que se ve. Pero este Juan, él estaba siendo, digamos, un reflejo de la luz de Cristo. Y tú lo puedes ver en todo el ministerio de él. Brinquemos ahí mismo al verso 20. Bueno, desde el 19, para que tengamos contexto, dice: ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Dice el 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Recuerdan cómo era la actitud de la gente? Todos estaban expectantes por el Mesías. Y quizás la figura de ese Juan el Bautista tan imponente, tan firme, quizás casaba de alguna manera en el estereotipo que ellos buscaban en ciertas cosas, ¿no? Pero él está diciendo: yo no soy el Cristo. ¿Recuerdan qué significa Cristo? ¿Cómo? Mesías o ungido, ¿sí? Era un título, no era un nombre. El ungido, Jesús Cristo. Jesús Cristo. Él estaba diciendo: yo no soy el ungido, yo soy solo una voz que proclama en el desierto, ¿sí? Y él hizo su trabajo de manera gloriosa. Vayamos ahí mismo en el capítulo 3 de Juan y verso 25. Y dice en el 25 al 30, leemos: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y en la tradición judía esto es increíble. El amigo del novio, pues es la persona, digamos, lo más conocido a lo que en las bodas en Estados Unidos es conocido como el mejor hombre, ¿no? El mejor amigo, el best man. Y esta persona es un amigo íntimo y que comparte muchas cosas, pero en esas bodas en la tradición o en lo que se lee, tiene un trasfondo mucho más allá. Y realmente era el quien iba junto con el novio y que iban en toda la procesión y la gente se juntaba y que iban, digamos, por la novia para desposarse. Y era un júbilo tremendo. Hace un par de semanas, por cuestiones de trabajo, nos tocó que viniera una persona que es judío. Y yo le empezaba a preguntar ciertas cosas, ¿no? Acerca de lo que habíamos escuchado, como para ver si tenía sentido. Y sí, muchas de ellas sí tenían sentido y en realidad habían sucedido. Y aun cuando él tenía esta premisa de que cuando él viajaba a otro lugar, por cuestión de su trabajo viaja a muchos lugares, él dice: yo jamás hablo ni de religión, ni de política, ni de clima, como agregando algo más, ¿no? Pero ni de política ni religión, ¿no? Sin embargo, él profesa el judaísmo. Y yo le empecé a preguntar acerca de las bodas y me dice: ¿sabes qué? Es un evento grandioso.
y toda la gente se goza. Hay un evento grande, dice, cuando al 8º día que es cortado el prepucio en los niños, y esa es una celebración gloriosa. Normalmente en la tradición era íntimo, estaba la familia y todos lo veían y se gozaban. Y luego cuando el niño a los 12 años o 13 años, dependiendo si era niño o niña, llegaba a la edad en que se convertía a hombre o mujer, digamos, para ellos, era una celebración un poco más fuerte. Y cuando se casaban era una celebración aún mayor. Y él empezaba a contar ya un poquito extra que en el tiempo actual la gente había perdido el piso y que ahora aquello que era algo íntimo al 8º día de que el bebé naciera, ahora lo hicieron como la ceremonia de los 12 años y como la fiesta de los 12 años. Y aquello que se hacía en las bodas, ahora lo hacen en la fiesta de los 12 años. Y lo que se hace en las bodas, pues tienen que tirar la casa por la ventana, ¿no? Y tienen que hacer una boda increíble. Me estaba diciendo, no, hay unas novias que tienen que llegar en helicóptero para sorprender. Y entonces, a lo que voy es cómo empezó a dejar de tener sentido aquello que era tan propio y tan lindo. Juan el Bautista lo habla. ¿Sabes qué? Yo soy el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y él dice, así mi gozo está cumplido. Ese es mi gozo. Nosotros tenemos distintas cosas que vienen a deleitar nuestras vidas, por más que lo anhelemos o no. ¿Qué es lo que más nos deleita? Pues pudiéramos nombrar distintas situaciones, pero aquello que es tu deleite realmente es tu pasión, aquello en lo que te gozas. Pues aquí Juan está diciendo, el gozo es escuchar la voz del esposo o el ser el amigo del esposo. Ese era su gozo. Veníamos platicando David y yo el día de ayer acerca de esto y cómo es que Juan lo decía, no hay mayor gozo. Y aquello en lo que tú y yo tenemos mayor gozo, ¿qué es? Juan lo decía claro, en ninguna manera él se ponía en un lugar primero y segundo a Cristo, jamás lo hizo así. Brinquemos ahora al 4:1 y fíjense cómo es que todo esto se cocinaba y cómo Juan lo está tocando como un trasfondo para que nosotros lo tengamos claro. Y dice en el 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Imagínense esta situación en que la gente empieza a poner en un ring algo, ¿no? No sé si te ha tocado. Oh, hermanito, aquel que llegó, mira, ya está sirviendo y tú tienes 5 años y todavía no. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Luego la gente no empieza a atar cabos, como decimos. Pues aquí los fariseos, que les encantaba todo este merequetengue, empiezan a decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pero me encanta que agrega ahí entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Otro dato increíble, Juan nos llena acerca de declaraciones bárbaras. Ahora vayan a Juan capítulo 10, verso 41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Aquí se menciona lo que la gente decía, de que Juan realmente no había hecho maravillas. Una vez más, comparando, y Juan, el evangelista, como queriendo contrastar, este es la realidad de ese que ustedes, los de la secta o los que se han desviado, están siguiendo. En realidad era un hombre que amó al Hijo y que era un testigo de él. Pero en alguna parte de la iglesia había un grupo que realmente lo entronó. Entonces, lo que es más importante fijarnos en el pasaje inicial, que es en el capítulo 1, es la palabra testigo. ¿Dónde más encontramos esta palabra testigo? Y es un pasaje que todos recordamos. Hechos 1:8. ¿Cómo dice?
y me seréis testigos. La palabra testigo. Y el cuarto evangelio, que es Juan, nos presenta un testigo tras otro, no menos de 8 del supremo puesto que corresponde a Jesucristo. Testigo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo podemos encontrar la supremacía de Cristo en su palabra. Todo lo que tú y yo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis es entronar a Cristo. Si tú y yo venimos a la palabra buscando sus promesas, estamos cerrando el propósito. Si tú y yo venimos a la palabra buscando no tener la condenación y por temor, estamos cerrando el propósito inicial. Hablo del propósito inicial. Todas esas cosas son buenas, pero el propósito inicial es darle la gloria a Cristo, el lugar que corresponde a Cristo. Y lo encontramos aquí, primeramente, el testimonio del Padre, el testigo que era el Padre. Vamos a ir a Juan 5, verso 37. Y dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero en la primera parte dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y recuerdan esta parte impresionante que la Biblia nos muestra cuando Cristo es bautizado por Juan. ¿Recuerdan qué pasó? Una voz del cielo. ¿Y qué decía la voz? Este es mi Hijo amado. Complacencia, me complazco. Tengo un gozo increíble en mi Hijo. El Padre daba testimonio del Hijo. Lo segundo, el testimonio de Jesús mismo. Y lo vamos a ver en Juan 8, 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y brinquemos al 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y dándole sustento al otro punto, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces tenemos dos testigos, el Padre y Jesús mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? El mejor testimonio era lo que Jesús era, básicamente. Su vida, todo su ser, todo su esplendor. Nosotros hemos escuchado decir en muchas ocasiones que la congruencia que existe en nuestras vidas debe ser clara. Yo a mis hijos puedo decirles algo, pero mi vida estarles dando un mensaje distinto y mis hijos van a entender el segundo, porque ese es el mayor. El testimonio de Jesús era lo que Él era. Ese era su testimonio glorioso. No significa con esto, y porque a veces es un error, en que no necesitamos hablar simplemente con nuestra vida. Sí, nuestra vida es buena, pero también necesitamos proclamar a Dios. Jesús lo hacía también. Proclamaba y daba el mensaje. Sin embargo, Él era el testimonio. Él decía ser la luz, la vida y la verdad y el camino. También Él decía ser el Hijo de Dios y ser uno con el Padre. Decía ser el Salvador y Maestro de la humanidad. Y a menos que su vida y carácter fueran como eran, aquello habría sonado a demencia o a blasfemia. Pero no había alguien que le pudiera señalar un punto en el que dijera: tú no estás cumpliendo en esto. Él lo cumplía cabalmente. Cualquiera de nosotros puede venir y predicar una verdad, y cualquiera de ustedes pudiera señalar: eso que predicas no lo hiciste en tal fecha. Cualquiera lo pudiera hacer. Somos falibles. Tenemos errores. Tenemos pies de barro. Lo que Jesús era en sí mismo era el mejor testigo de lo que Él decía, que lo que Él decía hacer era una verdad.
y él daba testimonio de él. Tercer testimonio, sus obras. Y regresamos otra vez al capítulo 5 y vamos a leer 4 pasajes acerca de eso. Vamos primero al 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y vayamos al 10:25. Y dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y último pasaje ahí pegado en el 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Está Cristo hablando una y otra vez de cómo las obras de Él también eran un testigo, un testimonio claro. Y nosotros debemos darnos cuenta de una cosa. Cuando Jesús hablaba de cuando Juan hablaba de las obras de Jesús, no estaba refiriéndose solo a los milagros. Esa era una parte. Estaba pensando en toda la vida de Jesús, no solo los momentos excepcionales, aquellos que juntaban un tumulto o aquellos que hacían algo maravilloso, sino a cómo vivía Jesús todos los momentos de su vida, cada día. Pero sabemos de antemano que ninguna de estas cosas hubieran podido ser si Él no hubiera tenido el contacto íntimo que tenía con el Padre. Esa es una de las cosas que más me sorprende. El Hijo de Dios, aquel que fue enviado, tenía una necesidad imperativa y urgente de tener una comunión íntima con el Padre. Y tú y yo a veces no lo vemos así. Primero yo antes que ustedes, como decía Pablo. A veces no lo vemos así. Lo vemos como cuando tenga tiempo, o cuando me sobre un cachito en la noche, o a los 5 minutos, o cuando estoy calentando el carro, Señor, voy a acordarme de ti. Pero no es algo imperativo en nuestras vidas. A veces, haciéndolo de manera general, y no se me sienta si usted sí lo hace. Pero él tenía un contacto íntimo con Dios y mayor que todos los hombres de todos los tiempos. Pero igual no habría podido vivir aquella vida de amor y piedad, compasión y perdón, servicio y ayuda si no hubiera estado en Dios y Dios en él. Las obras eran un testimonio claro. Fíjense, yo a veces pienso que hay un canto de Marcos Vidal que habla de eso y se titula Buscadme y viviréis. Y este pasaje, este canto tiene pasajes, digamos, a lo largo de la Biblia de ciertos personajes increíbles. Y de ciertos personajes que empieza a decir, ¿dónde está el Dios que estaba, no sé, con David? ¿O dónde está el Dios de Daniel? ¿O dónde está el Dios de aquellos 3 que estaban en medio del fuego? Y luego el autor, de una manera magistral, lo voltea y dice, ¿dónde está la santidad de José? ¿Y dónde está tal situación? ¿Dónde está la entrega de tal hombre? Y tú dices, órale. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué ya no vemos obrar muchos milagros como antes se veía. Lo podemos preguntar. Y no porque no existan o porque no sucedan, quizás no lo estamos viendo nosotros, pero hay otras muchas personas que ven milagros de manera continua. Platicábamos con un joven que se congregaba con nosotros también en la iglesia de Jalisco, y él hablaba de cómo habían ido un grupo de jóvenes a predicar a la India, y cuando ellos estaban hablando,
pues los demás se apartaron y lo empezaron a ver, ¿no? Entonces cuando él termina, estaba evangelizando a alguien, y cuando él termina y viene, pues los encuentra con cara de sorprendidos y le dice: no sabíamos que tú hablabas ese idioma. Y él le dice: oye, pues si yo estaba hablando inglés. No, no estabas hablando inglés, nosotros te escuchamos. Y eran 4, digamos, contra 1. Dios sigue obrando en milagros, pero a veces tú y yo nos podemos preguntar: ¿por qué no los vemos nosotros? Y a veces estamos expectantes, buscando solo el milagro, el milagro. Y nos convertimos como muchas de esas personas que eran unos milagreros. Solo andaban fuera buscando los milagros. Y todavía hay gente aquí, Pon tú un anuncio de noche de milagros y la vas a tener llena. Gente que no sabe ni de qué, pero ahí dice milagros, yo voy. Yo voy. Lo sigues viendo. Y algo que nos muestra aquí, por el énfasis que hace Juan acerca de las obras de Cristo, no solo enfatizando los milagros, es que no es haciendo milagros como podemos demostrar que pertenecemos a Cristo, sino viviendo una vida semejante a la suya todos los momentos del día. Es en las cosas normales y corrientes en las que mostramos que pertenecemos a Él. Y tú y yo a veces queremos hacerlo en cosas espectaculares. Hay un hombre llamado Francis Chan que él habla, tiene un libro muy interesante que se llama El Dios Olvidado, y habla acerca del Espíritu Santo. Y en un punto él está diciendo que él a veces oraba para que Dios le diera, digamos, de su poder para obrar en milagros. Y él dice: pero mi motivación era incorrecta. Mi motivación era que la gente viera que yo tenía el poder de hacer algo. Y pasa constantemente. Mi hermana a veces usa una expresión con algunos de los que más ama, y pareciera que no nos ama tanto, pero dice: Dios no le da alas a los alacranes. ¿Han escuchado esa, verdad? Dios conoce nuestras vidas, y si tú y yo no estamos obrando en milagros de una manera portentosa, puede ser porque a lo mejor nos perderíamos si hiciéramos tales situaciones. Pero hay un milagro aún más glorioso cuando tú y yo traemos la palabra de Dios y somos testimonios de la luz donde hay tinieblas y oscuridad. Eso es un milagro increíble, mi hermano. Cuando tú puedes presentarle a la gente un mensaje diferente, una buena nueva, eso es un milagro para esa persona, glorioso. Y tú y yo solo necesitamos hablar. Que si pensamos en la gente que nació con ese impedimento, también sería un milagro maravilloso el poder hablar y el poder compartirlo. Continuamos. El cuarto testimonio o el cuarto testigo es el que dan de Cristo las Escrituras. Vayamos a Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gerson y Fernando a veces nos platicaban, ¿no?, de aquel gran hombre de Dios, don Fermín, y hablando con muchos jóvenes, y decía: vengan todos aquellos que quieran conocer a Cristo, y se levantaba toda la gente bien emocionada a conocer de Él, como si por la oración lo fueran a conocer, y decía: vengan, aquí hay Nuevos Testamentos para que aprendan de Él, ¿no? Si tú y yo queremos aprender, está en la Biblia. No hay más. Está en la Biblia. Y si nos interesara aprender de Dios, fuéramos a su palabra. Tú lo puedes encontrar desde el primer verso hasta el último, te habla de Cristo. Te habla de Cristo. Y si a ustedes les gusta los juegos eso de buscar cosas y hallarlas, en la Biblia te puedes divertir increíblemente en el Antiguo Testamento buscando la persona de Cristo. Y la vas a hallar en infinidad de ocasiones. No sé si ustedes recuerdan, a veces la caja de los cereales, en la parte de atrás venían unos dibujitos y decía: busca tal. Y ahí no, yo me acuerdo de niño, ¿no? Me tenía ahí entusiasmado y buscando, aquí está. Y busca el otro, y ahí estaba, ¿no?
Eso mismo podemos hacer en la palabra de Dios, buscar la persona de Cristo a lo largo y ancho del Antiguo Testamento y nos maravillaríamos increíblemente de lo que podemos encontrar. Ahí mismo en el verso 46, verso 46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Y recuerdan qué fue lo que escribió Moisés? ¿Qué escribió Moisés? ¿Qué libros de la Biblia? No me hagan asustarme, hermanos. El Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está Moisésito escribiendo acerca de él. Y aquí lo está diciendo Cristo: si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque la gente seguía de una manera tajante la ley de Moisés y seguían sus estatutos. Ellos le agregaron muchísimas cosas más acerca de la tradición oral y que ellos lo seguían, y Gerson pasó varios domingos del año pasado o antepasado compartiendo de eso, de cómo mostraban esa tradición oral, todas las cosas y excesos que tenían, pero no era lo que decía la palabra de Dios. Sin embargo, Moisés sí hablaba acerca de la persona de Cristo de una manera increíble. Ahora regresemos a Juan 1:45, que igual está aquí ese sentir. Y dice en el verso 45: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense qué expresión tan gloriosa. Está ese Felipe y le está diciendo eso tan glorioso: lo hemos hallado. Y hermano, eso tiene tanto sentido cuando tú miras la vida de millones de judíos que lo siguen buscando. Lo siguen buscando y lo siguen esperando cuando Él ya vino y va a volver una vez más. Hemos hallado al Mesías. Felipe estaba convencido de que había encontrado aquel del que la palabra decía. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, hombres y mujeres habían estado soñando con el día en que vendría el Mesías de Dios. Se habían tratado de hacerse una idea de cómo sería, y ahora en Jesús de Nazaret todos sus sueños e ideas y esperanzas se habían hecho realidad totalmente. Aquel a quien el mundo estaba esperando por fin había llegado, y ellos lo habían atesorado de esa manera. Lo hemos encontrado. Quinto testimonio, el testimonio del último de los profetas, y fue lo que leímos nosotros a lo primero. El verso 7 y verso 8 los leemos una vez más en el capítulo 1 de Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Toda la vida de Juan el Bautista lo mostró. ¿Recuerdan aquel momento donde se encuentran María, la madre de Jesús, con la prima y que estaban embarazadas? ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Tenía ahí un revoltijo, ¿no? Y no es que la madre de Juan el Bautista hubiera comido algo que le cayó mal, sino simplemente él estaba saltando por saber a quién tenía enfrente. Era algo glorioso. Desde siempre él lo hizo. Él venía a dar testimonio. El último de los profetas, aquel en el que culminaba el testimonio de los profetas, fue el que dio testimonio de Jesús como aquel al que señalaba todo el testimonio profético. Tú puedes ver las profecías y por eso se llama profetas, ¿no? Estaban hablando acerca del tiempo venidero. Todo lo que ellos decían, Juan el Bautista vino a ser la culminación. Eso es algo glorioso. Tú y yo podemos ver ahorita gente que se
autonombra profeta, pero profetas como los que vemos aquí, que tenían un ministerio, digamos, de profesión, una profesión como profeta, ya no existe, fue el último. Podemos actuar, digamos, en el don de profecía, como lo dice Pablo, pero esto puede ser de una manera de traer exhortación acerca de la palabra de Dios sobre la gente, o como Pedro lo decía, la palabra profética más segura, pues es su palabra. Y tú y yo podemos traerlo y puedes exhortar y digamos, puedes fungir como un profeta en decirle a alguien tal pasaje en una manera adecuada y en un tiempo correcto, pero la profesión o el servicio como un profeta aquí culminaba. Y este gran hombre, Juan el Bautista, lo hacía de una manera increíble. El último de los profetas dando testimonio acerca de Jesús. Sexto testimonio, y vamos avanzando, o sexto testigo, los que fueron tocados por Jesús. Vamos al capítulo 4, verso 39, y recuerdan ese pasaje, todos lo hemos leído, yo creo, en alguna ocasión, de Jesús y la mujer samaritana. Y dice en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mucha gente luego hace bromas, ya ves que hay gente que no agarra nada en serio, que dice que Jesús era tan sabio que llegó a esa ciudad y agarró una mujer porque son muy chismosas, ¿no? Entonces la mujer samaritana fue y contó todo. Y dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y ustedes lo recuerdan, ¿no? Le trajo la lista, digamos, de los que habían sido sus esposos, y este no es, y la desnudó completamente en su historia. Ella dijo, wow. Ella fue y proclamó, y la gente creyó en él por el testimonio de esta mujer. Yo creo que moralmente cualquiera de nosotros nos sentiríamos un poco mejor que esta mujer. Moralmente digo. Y eso no era impedimento para ella para proclamar la palabra de Dios o para hablar acerca de lo que había encontrado. 9:25, vamos al capítulo 9. Y disculpe que lo traiga para allá y para acá, pero es importante que lo veamos en el Evangelio de Juan. Y dice Juan 9:25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y brincamos al 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, en el contexto, ustedes si tienen su título, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aquí está hablando un poquito más atrás. Dice en el 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Recuerdo cuando éramos pues un poco más jóvenes o menos jóvenes, como decimos, y hacíamos una obra acerca que se llama Él vive, y era acerca de Jesús. Y yo recuerdo que era realmente un sacrificio hacer esa parte, porque tenías que estar mucho tiempo con los brazos extendidos, no sé si recuerdan. Y llegaba un momento en que cuando los soldados romanos le bajaban las manos, descansaba uno, ¿no? Expiraba y entregaba su espíritu, ¿no? Pero al final decía el relato, ¿no?
que uno de los soldados decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y lo podemos encontrar en la Biblia. Eso es increíble. La gente que estuvo rodeada de él tuvo un convencimiento increíble de que él era. Y lo podemos ver en la Biblia cómo ellos estuvieron haciendo cosas que podían ser contradictorias a aquellos mismos que en la entrada triunfal le tiraban las palmitas ahí, eran los que le estaban diciendo crucifíquenlo. Y tú dices, no puede ser. Pero realmente estaba escrito que eso iba a suceder. Sin embargo, muchas personas cuando vieron, y aun cuando todas las autoridades religiosas trataron de tapar esto, muchos tuvieron contacto con el Cristo resucitado y pudieron hablar acerca de esto, y era algo glorioso cómo se empezó a expandir esto. Y el de aquí salía y le hablaba al otro, y le hablaba al otro, y lo podemos ver en Hechos 3, cuando llegaron de muchas regiones, ¿recuerda? Vinieron de muchos lugares. Esto se había expandido increíblemente. Vayamos ahora al 12:17. Estamos en el sexto punto, el testimonio de los que fueron tocados por Jesús. Y dice Juan 12:17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Daba testimonio la gente. ¿Y usted recuerda ese cuadro tan glorioso? Viene Jesús, se entera y no va inmediatamente con Lázaro, continúa en lo que estaba haciendo, y cuando él llega, salen digamos, a verle las hermanas de Lázaro, y pues había un reproche en sus labios, ¿no? De si hubieras estado, no hubiera pasado. Y Jesús le dice, bueno, pues él va a resucitar. Y aquella mujer trajo a colación su conocimiento acerca de las últimas cosas y dijo, amén, sabemos que va a resucitar en los últimos días. Pero Jesús se refería a ese momento, y Jesús le levantó. Y toda la gente, imagínense ese espectáculo, mover una piedra increíble y que salga alguien casi en un estado, digamos, como momia, con vendas y caminando. Eso debe haber sido algo increíble, increíble. Y la gente daba testimonio. No es cualquier cosa, pero todos aquellos que fueron tocados por Jesús daban testimonio. La mujer de Samaria daba testimonio de la intuición y del poder de Jesús. Jesús tocó a muchos ciegos también. El que había nacido ciego dio testimonio de su poder sanador. Los que fueron testigos de sus milagros testificaron de cómo se habían maravillado de lo que Jesús hacía. Fíjense, hay una leyenda y se las leo. Esa leyenda nos cuenta que el Sanedrín buscaba testigos para condenar a Jesús. Y vino una multitud de personas diciendo, yo era leproso y me curó. Yo era ciego y me dio la vista. Yo era sordo y me abrió los oídos. Esa era precisamente la clase de testimonios que no quería el Sanedrín. Y en todas las épocas y generaciones ha habido una gran multitud de personas que estaban dispuestas a dar testimonio de lo que Cristo había hecho por ellos. Había un sistema tan corrupto que nos puede sonar muy familiar a lo que vivimos en nuestro país, que buscaban testigos falsos para condenarlo. Y era tanto su deseo ferviente para condenar a Cristo que ¿recuerdan a quién liberaron? Barrabás. ¿Y qué era este Barrabasito? Era de lo peor, ¿no? Yo me acuerdo, me gusta mucho en las películas porque lo pueden personificar, ¿no? Y la cara de malo que le ponen a Barrabás en las películas es increíble, ¿no? Y el gozo que tenía cuando lo sacaron y casi lo ponen medio tuerto y demás. Bueno, es una personificación. Pero ellos dejaron, digamos, algo tan glorioso como era el Hijo de Dios por algo tan perverso y malvado como era Barrabás.
Sin embargo, no había un testigo que pudiera decir en verdad cosas malas acerca de Cristo. Todos hablaban y daban testimonio acerca de lo que había hecho. Número 7, el testimonio de los discípulos y en especial del autor de este evangelio, que es el evangelio de Juan. Y leemos 3 capítulos acerca de esto. Dice en Juan 15:27, vayan en su Biblia. ¿Recuerdan ustedes con quién está hablando Jesús en esta ocasión? Y lo pueden ver en el trasfondo, digamos, de los capítulos anteriores. Pero Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y dice en el verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Daréis testimonio también. Brinquemos ahora al 19:35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Este es Juan hablando de sí mismo. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y el 21-24, que básicamente nos da la misión o el propósito del por qué estaba escribiendo este evangelio, dice: ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Recuerdan ustedes en qué orden murió Juan de los apóstoles? A lo último, ¿no? Digamos, era de aquellos que tenían la autoridad apostólica, o que tenían la autoridad de haber estado con él. Fue el último. No porque no hubiera sufrido calamidades, porque sufrió increíblemente cosas tan fuertes como el ser echado a una olla de aceite hirviendo. Imagínense eso. No sé si te ha tocado estar cocinando, no sé, quizás con manga corta, o los hombres a veces sin playera, y te brinca el aceite, ¿no? Y yo tengo una marca de, no sé, por allá a los 11 años me estaba cocinando algo, y tengo una marca aquí, ¿no? Imagínense echarte en una olla de aceite hirviendo. No es cualquier cosa. Sin embargo, Dios quería que él pasara más tiempo. Y aquí está Juan diciendo: escribí estas cosas y doy testimonio de estas cosas. Él era testigo. Él decía verdad. Y lo está mostrando en este pasaje. La comisión de Jesús a sus discípulos, y el autor del evangelio es un testigo y garante personal de las cosas que cuenta. Lo que él relata no es lo que se dice por ahí, sino que es algo que sabe por primera mano. Nadie se lo platicó, nadie se lo contó, él lo vivió. El mejor testigo de todos es el que puede decir: esto es verdad porque yo lo sé por propia experiencia. Cuando tú y yo hablamos a nuestros hijos y podemos hablarle del amor de Dios, tu hijo no te lo va a creer si tú no lo has experimentado. No hay forma en que tú y yo podamos decir algo y si no lo hemos vivido pueda causar un impacto fuerte en la vida de ellos. No, es que, hijo, Dios hace milagros y puede sanarte, pero a veces lo podemos decir de labios hacia afuera. Pudiéramos dar testimonio, verás, o quizás no. Último punto, 8, el testimonio del Espíritu Santo. Y recapitulamos nada más. Primeramente dijimos el testimonio del Padre, el testimonio de Jesús mismo, el testimonio de sus obras, el testimonio del último de los profetas, el testimonio de los que fueron tocados por Jesús, el testimonio de los discípulos y en especial de Juan, que escribe este evangelio, y finalmente el testimonio del Espíritu Santo. Regresemos al capítulo 15.
Dice el verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Y terminamos con un pasaje en Primera de Juan. Y esa es la carta que hemos estado estudiando en los domingos. Primera de Juan capítulo 5. Capítulo 5 desde el verso 6 en adelante. Y ustedes lo tienen como un título en su Biblia. Bueno, algunos que tenemos la Biblia titulada, y dice el testimonio del Espíritu. Y leemos del 6 en adelante: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para los judíos el Espíritu tenía dos funciones: traía la verdad de Dios a los hombres y les permitía reconocer esa verdad cuando la veían. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón la que nos permite reconocer a Jesús como el que es y confiar en Él por lo que puede hacer. Ahora, mi hermano, hemos visto estos distintos testimonios, testigos, y en muchas ocasiones se nos ha hablado que la palabra que se usa en muchas ocasiones en la Biblia para referirse a testigo es ser mártir. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta padecer todo este tipo de cosas. Pero una pregunta: ¿cómo estamos siendo testigos tú y yo de Jesucristo? Bueno, pues yo vivo una vida bien, no robo, no miento, no corrompo. Pudiéramos decir muchas cosas en cuestión moral, pero ¿ustedes creen que a eso hemos sido hechos llamados? ¿Creen que solo nos llamaron a dejar de comportarnos como el mundo? Pues sí, es una parte, pero es lo mínimo. Platicando con alguien decía: bueno, si tú pones a dos personas y les tapas la boca, ¿cuál de ellas pudiera mostrar que es una hija de Dios o un hijo de Dios? Pues pueden haber cosas completamente subjetivas, pero también cosas importantes acerca del actuar, acerca de cómo somos. No podemos tú y yo ser testigos de Jesucristo solamente por venir a este lugar. No podemos ser testigos de Jesucristo simplemente por tomar un tiempo y llenar un espacio vacío en una silla. Realmente va mucho más allá. El testimonio de lo que Él pide que tú y yo hagamos. Algunos de las familias aquí, igual que nosotros, hemos comprado algunos videos que habla acerca de los héroes de la fe, y podemos ver vidas y testimonios de personas que se entregaron completamente. Cómo morían en aquellos tiempos en el Coliseo romano, y cómo es que ellos eran testigos, y cómo es que se abrazaban y cantaban himnos mientras eran devorados por animales. Y tú y yo, en nuestra comodidad,
a veces no somos testigos verdaderos. Juan escribió su evangelio para presentar un testimonio incontestable de que Jesucristo es la mente de Dios, plenamente revelada a la humanidad. Y tú y yo lo podemos ver a lo largo y ancho del evangelio de Juan. Y estamos estudiando las cartas de Juan y podemos ver increíblemente otra faceta de aquellos que dicen ser hijos de Dios y cómo dice Dios que deben ser. Y vienen, si tú y yo nos hiciéramos como un checklist y probáramos cómo somos ante Dios y viéramos a la carta de Juan y los primeros capítulos en primera de Juan, nos quedaríamos pasmados por lo que dice. Tú y yo lo vivimos de esa forma. ¿De qué maneras prácticas podemos ser testigos de Cristo? A donde vamos, a donde vivimos, podemos ser un testimonio increíble. Somos llamados a hacerlo y existe una comisión que se nos fue dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hay una promesa en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Algunos hermanos están haciendo una obra muy hermosa en el Colorado y han ido y han compartido de la palabra. Hermanos, eso es lo que hemos sido llamados a hacer. A compartir la palabra de Dios, no solo en ese lugar, en otros lugares. Y si pensamos en cómo es relatado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, cómo esto era expansivo, pues quizás tendríamos que empezar en nuestra propia casa y luego con nuestros vecinos, porque a veces somos agentes secretos, no con los vecinos. No saben los vecinos que somos hijos de Dios. Deberíamos proclamarlo. Aquí estaba Juan el Bautista y el proclamar el mensaje lo llevó hasta la muerte. El resto de los discípulos y apóstoles, el proclamar el mensaje los llevó hasta la muerte. Es algo grande, es un tesoro maravilloso que ha sido delegado hacia nuestras vidas. Y por el hecho de que tú y yo no lo hagamos, no le quitamos lo glorioso. Ser testigos. Vamos a ponernos de pie para terminar en esta hora. Hace unas semanas teníamos una reunión con el equipo de alabanza y estábamos viendo un video y pues básicamente se estaba hablando acerca de alabanza, adoración, y el trasfondo de esto es que tú y yo adoramos con nuestra mente. Y hermanos, es un tiempo para que escuchemos lo último, porque a veces nos paramos y vamos al baño, vamos para allá, vamos para acá. Entonces escuchemos nada más lo último. Era un pasaje en el que se estaba hablando de que tú y yo adoramos con la mente, adoramos con el cuerpo, adoramos con todo nuestro ser. Y él decía, si alguien entra por esa puerta cuando tú y yo estamos adorando el día domingo, ¿qué mostraría de nosotros o qué aprendería de nosotros? A veces yo me encuentro personas nuevas, como la persona que estaba aquí hace unos momentos, y a veces nos están viendo. Y ellos voltean a ver y a ver qué hacemos tú y yo, ¿no? Están volteando la manera como tú y yo adoramos. Eso puede ser algo completamente superficial. Tú y yo podemos levantar las manos, tirarnos, patalear y vivir de una manera
distinta allá afuera, es completamente superficial. Sin embargo, sí habla de nuestra vida. Porque muchos a veces no expresamos, algunos sí, a veces no lo hacemos, pero definitivamente con cada persona que tú y yo tenemos contacto, tú y yo estamos siendo un reflejo de la gloria de Dios. ¿Recuerdan qué decía acerca de Juan? Él no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Esa es nuestra misión. Y en uno de los mandamientos de Cristo decía hacer brillar luz. Somos llamados a hacer esto en un mundo perdido. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver en ella que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Queremos pedirte, Dios, de una manera especial que sigas tratando en nuestras vidas. Sé con nosotros, Señor, mientras buscamos de tu palabra. Hay tanto, Señor, que conocer acerca de ti, acerca de tu obra, Cristo, y acerca de lo que tú demandas de nosotros. Pido, Señor, que nos permitas ser fieles a ti, Señor, de la forma en que tú lo eres. Hay tantas cosas, Señor, que hemos aprendido, Señor, y que podemos jactarnos quizás de saber, Señor, pero que no vivimos, Dios, que no actuamos, que no ejecutamos esas cosas. Pido, Señor, por cada persona aquí presente, para que tú nos des el valor. Palabra es clara, Señor, cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y también es clara cuando se nos dice que no se nos fue dado un espíritu de temor. Oh Señor, perdónanos cuando hemos tenido temor o vergüenza, Dios, de compartirte, de abrir nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a que realmente ese fuego y esa pasión que debería haber en nuestros corazones, Señor, sea avivada. Y esto solo va a ser, Dios, mientras te busquemos, mientras vayamos a tu palabra, mientras oremos a ti, Señor. No puede ser por obra fortuita, no puede ser de la noche a la mañana, no puede ser delegado a través de la oración, sino simplemente por la comunión contigo, Señor. Oh Dios, enséñanos a andar como tu Hijo Jesús anduvo. Permítenos ser testigos fieles, Señor. Y prepara nuestras vidas, Dios, por si alguno de los que estamos aquí, Señor, tú nos has llamado a hacerte testigo, quizás de maneras en las que no quisiéramos, Señor. Quizás a través de la aflicción, quizás a través de la enfermedad, quizás a través de la calamidad, Señor. Prepara nuestras vidas. No somos nadie para poder limitar en la manera en que tú quieres obrar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te bendecimos, Dios. Amén.